Con permiso. Buenos días, Elena. Me acabo de enterar de lo que pasó con el señor Gerardo. Dime, por favor, ¿qué puedo hacer por ti? Toma. Me imagino el susto tan terrible que pasaste con lo de Gerardo. Y para colmo tú sola, aquí en esta casa tan grande. Me debiste haber llamado, Elena. Yo me devolvía de donde fuera para acompañarte. Ese tecito te va a hacer muy bien. ¿Estás segura de que no necesitas algo más? Dime, lo que sea. ¿En qué te puedo ayudar? No, gracias. Déjame sola. Con permiso. ¿Qué pasó? El señor Gerardo está en el hospital, con una herida de bala. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Entraron a asaltar a la casa? No sé. No sé qué pasó. No, Marta, yo se lo suplico. Yo necesito entrar a trabajar a esa casa. Y no es por mí nada más. Es que con estas cosas que están ocurriendo siento que tengo que proteger a Mónica. Tengo miedo que le pase algo. Pues la verdad la fiesta estuvo bastante bien. Lo único que no pude entender es que tu madre llegó muy contenta y al final se puso muy seria conmigo. ¿Por qué? Pero es que, papá, a ti nada más se te ocurre quedarte hablando con la señora Lorena toda la noche. Ah, caray, ¿qué quieren que haga? Si tu mamá la trajo... Pues sí, papá, pero es una mujer muy bonita. Bueno, ¿y qué con eso? ¿Qué tiene que ver? Que mi mamá se puso celosa. ¿O no te diste cuenta? No. No me di cuenta. Nunca la consideré. Bueno, mientras ustedes siguen hablando sus bobadas, yo ya me voy. Porque el señor Jorge me encargó algo muy importante. No le quiero quedar mal. Oye, ¿qué? Busca la camioneta tú. Y así te llevo un aventón. Le digo a Jennifer, pero y nos somos todos. ¿Vale? Creo. ¿Qué? Ok, Elena. Me alegra que todo haya salido muy bien. Entonces, ¿te veo mañana? Ok. ¿Todo bien, Ernesto? Sí, ¿por qué no debería estarlo? Desde ayer que te noto un poco nervioso. ¿Te puedo ayudar en algo? No, muchas gracias, señor Jorge. Son ideas que se hace. En serio, todo está perfecto. Ahora, con su permiso, voy a mi habitación. Caray, Camilita. Pero qué linda amaneces por las mañanas. Bueno. Soy Luz Marina. Entré en contacto con Esteban. Mire, mejor vamos a dejar las cosas así. ¿Quiere? Ya no me interesa saber más nada de ese asunto, por favor. No me llame más. No me cuelgues, Selma. Me dijo que su muerte no fue accidental. Le voy a pedir de la manera más atenta que no se dirija hacia mí con piropos. No soporto esa conducta. Si no es un piropo, es la puritita verdad. ¿A dónde? ¿Me deja en paz o lo voy a reportar por acoso? ¿Así?
¿Me vas a reportar con quién o qué? Con seguridad del hotel. Y no me tuteo, yo no le he dado esa confianza. Bueno, tranquila. A la reina lo que pida. ¡Ey! ¿Cómo me recuerdas a alguien que conocí? Sí, tenía la misma mirada. La cara de angelito y mirada de fuego. Yo no le caía nada bien. Pero con el tiempo y con unas mañitas, terminó queriéndome. Pues esa mujer ha de haber estado muy mal de la cabeza. Porque lo único que usted puede provocar en una mujer es un profundo desagrado. Lo dicho. Exactamente la misma mirada. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora trabajo aquí, Adriana. Estoy bien, Ernesto, estoy bien. No fue nada. Qué alivio, bro. ¿No sabes el susto que pasé anoche? ¿Hablaste con Elena? No. Ni me la menciones. Cada día está más loca. Casi me mata. Sí, la verdad es que estamos rodeados o de locos o de gente inoportuna, insoportable. ¿Por qué lo dices? Sí, Jorge Larrea es una piedra metida en mi zapato, te lo juro. Es que tío de Camila parece su papá. No me deja ni acercarme a ella. Eso no es lo peor, ¿eh? Ahora le dio por hacerme preguntas sobre Raúl Camacho, Carlos Ricaldo, como le quieras llamarse, tipejo. Gerardo. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sabes una cosa? No quiero tener problemas con Jorge Larrea. Así que voy a hablar con el abogado para que apure los trámites. Necesito ese dinero cuanto antes. ¿Cómo que trabajas aquí, Diego? Yo ya fui muy clara contigo la última vez que hablamos. Más que clara, creo que fuiste hiriente. Por favor, no volvamos a lo mismo, te lo pido. A ver, yo solamente quiero trabajar. Eso es todo. No te quiero molestar. Creo que estoy en todo mi derecho de ganarme el pan, ¿no? ¿O tienes algún problema con eso? ¿Cómo fue que entró en comunicación con él? Es mejor que vengas y te lo explico en persona. No sé. Pensé que era lo que querías, comunicarte con Esteban. Él está sufriendo, Selma. Está bien, yo voy para allá. Mom, ¿con quién hablas? ¿Por qué estás tan nerviosa? No, claro que no, hija, no estoy nerviosa. Pues te cambió la cara. Es Mónica. Es Mónica que... Hubo un accidente en su casa y Gerardo está herido, así es que tengo que ir. ¿Qué le pasó? ¿Pero está bien? Están pasando muchas cosas extrañas en esa casa, hija. Yo te comento más tarde. Te amo. Ya quiero terminar con todo esto y largarme de aquí. Pero para largarnos tienes que mantener a Elena a raya, ¿no? Porque si se da cuenta de tus planes, bloquear esa venta, te lo aseguro. Y no solo eso, sería capaz de matarnos. Exacto. Por eso tienes que amansar esa fiera. Es que te juro que ya no la soporto, Ernesto. Ay, vamos, bro. No creo que una mujer tan hermosa como Elena sea más difícil que las ruquitas que fingías amar, ¿o no? No, te equivocas. Ellas al menos eran generosas conmigo. Se entregaban de corazón. En cambio, Elena es dominante, posesiva, histérica. No quiere a nadie. Ni siquiera se quiere a ella misma. Bueno, a ver, tranquiqui, bro. No podemos darnos el lujo de que Elena desconfíe de ti. Si es que aprovecha que eres su debilidad. Porque tenemos otro problema muy serio. No me digas. Camila. Carlos Ricalde vino a la Feria del Vino, se hospedó en el mismo hotel que nosotros. Se plantó con Camila y Jorge Larrea. Camila casi se le va encima a golpes. No lo soporta, ¿eh? ¿Y le dijo algo de nuestra supuesta sociedad? No, le pedí que fuera discreto. Pero el problema no es ese, sino que me espió cuando estaba hablando por teléfono con Elena. Ahora sabe que tú y yo somos hermanos y que Elena te disparó. Lleva, no puede ser. Ese imbécil solamente nos está espiando para ver cómo nos puede manipular.
Pero eso hay que vender la empresa ya y largarnos de aquí, Ernesto. Así nos olvidamos de Elena, de Ricalde, de la Rea, de todo el mundo. Oye, luego hablamos. Tú encárgate de Elena, ¿ok? Tengo que ir. Te la doy. Yo no sé por qué demonios Gerardo lo metió a trabajar a la empresa, pero no le va a durar mucho el gusto. ¿Por qué me vas a correr o qué? Sí. Camila, Emiliana nos está esperando para desayunar. Sí, señor Camacho. En cuanto mi tío recupere la empresa, lo primero que voy a hacer es que lo corran. Ah, caray. Van a vender la empresa. Esa no me la sabía. Bueno, Camila, no es el momento para hablar de eso, ¿no? Mejor vámonos. Yo no me pienso mover de aquí. En dado caso, el que se tiene que retirar es el señor. Yo estaba disfrutando en la piscina cuando él llegó a incomodarme. Ya, tranquila, tranquila. Tampoco es necesario que se exalte. Si mis palabras fueron malinterpretadas, le ofrezco una disculpa. Nos vemos más al rato para platicar. Te espero en el bar para tomar una copa, Ernesto. Con permiso. ¿Cómo puede ser tan cínico? Mira, yo no tengo nada en contra de que tú trabajes. Por el contrario, me alegra mucho por ti, pero ¿por qué tiene que ser precisamente en esta casa, Diego? Porque es lo mejor que conseguí. Bueno, lo único. Mi intención no es traerte problemas, Adriana. Yo no quiero que nos corran, ni a ti ni a mí. Sí, pero no es así de fácil, Diego. Elena te vio una noche que viniste a hablar conmigo. Yo tuve que decirle que fuimos pareja para evitar problemas. ¿Y qué tienes? Si no mentiste. Sí, fuimos pareja. Pero ahora cada quien por su lado. Yo lo único que tengo que hacer es mantener arreglado este jardín. Ni siquiera tenemos que hablar. Diego, yo no creo que vernos todos los días, así sea de casualidad, pueda resultar muy buena idea. ¿Y por qué no? A mí ya me quedó muy claro que tú no eres la mujer que amo. Ay, Diego, no. No, ya, no te preocupes. Llegado el momento, si hay que dar la cara con los patrones, yo lo voy a hacer. Y ahora, con permiso, tengo que trabajar. No te imaginas el susto que pasé cuando vi toda esa sangre en el piso. Te juro que pensé lo peor. Es que yo sabía que la señorita Elena tenía un arma, pero no el señor Gerardo. Bueno, tal vez la compró hace poco, Marta. Tú sabes, con todas las cosas de asalto que ponen en la tele y todo. Bueno, menos mal que Elena estaba aquí porque se pudo haber desangrado. Ay, qué horror. Ojalá que no pase mayores. No, fue algo sin importancia. Marta, lo que sí te voy a pedir es que por favor seas muy discreta con los demás empleados. Sí, yo sé que una cosa así es muy difícil de ocultar, pero el mismo Gerardo me pidió que nadie se enterara de que él se dio un tiro aquí. Como han estado pasando cosas muy raras aquí en la casa. No te preocupes, Lorena. Cuenta con mi discreción. A ti nada más se te ocurre quedarte hablando con la señora Lorena toda la noche. ¿Y qué quieren que haga? Si tu mamá la trajo. Pues sí, papá, pero es una mujer muy bonita.
Bueno, ¿y qué con eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Que mi mamá se puso celosa? ¿O no te diste cuenta? ¿Y cómo está Elena con todo esto? ¿Cómo crees que va a estar? Muy nerviosa. Si anoche llegó muy tarde del hospital y enseguida se fue a acostar. Ay. Y yo tengo que hablar con ella. Le tengo que presentar al jardinero nuevo. No, Marta. Yo creo que mejor no. Ella está muy alterada. Mejor háblale mañana o cuando Gerardo regrese a la casa, sí. Solamente espero que no se moleste. Le voy a explicar al muchacho qué es lo que tiene que hacer. Con permiso. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir